Bueno, buenos días a todos. Agradezco en primer lugar la invitación para estar, en realidad me siento en mi casa porque desde hace muchos años compartimos espacios y digamos, es un lugar muy cómodo y muy agradable para mí, Neva. En los próximos 20 minutos yo voy a plantear cómo las neurociencias, que es esta posibilidad de entender cómo nuestro pensamiento y nuestro cerebro interactúan y cómo todo eso interactúa con el medio externo, ha pasado en los últimos años de la interpretación de lo que eran las patologías a tratar de buscar esos modelos dentro de las normalidades y dentro de todos los días de los sujetos normales. Dos palabras vamos a hablar de qué son las neurociencias, dos palabras de qué es nuestro cerebro, después de lo que tiene que ver con la cognición social, cómo juega nuestro cerebro para que nosotros interactuemos adecuadamente con el mundo, cómo se toman las decisiones y en realidad cómo todo esto aparece y se usa dentro de la vida profesional. Yo puse 3 diapositivas, una primera diapositiva que yo creo que es el padre de esta interrelación entre la cognición, la conducta y el cerebro. Lo que pasa que Franz Gall empieza a plantear esto en una época en la cual todo esto era algo absolutamente fuera de la realidad, o sea, no se tomaba todavía en cuenta. Recién hay un autor que es Paul Broca, que es el que relaciona lo que es un trastorno en el lenguaje, una afasia, con una lesión puntual en un área del cerebro que es el área de Broca, y a partir de ahí da el punto de partida para lo que es esta relación entre el cerebro y nuestra mente. Esto lleva a toda una serie de desarrollos, de idas y vueltas de teorías, pasando primero por los modelos iniciales del 1800, que eran de áreas cerebrales que tenían que ver con disfunciones, después modelos más globales de funcionamiento cerebral y por último llegando a los modelos actuales que son los modelos de redes neuronales. Todo lo que pasa por nuestra mente, todo lo que pasa por nuestro pensamiento pasa por redes que tienen que ver con nuestro cerebro. Las neurociencias cognitivas llevan de alguna manera a que la psicología cognitiva pueda estar en contacto con las estructuras físicas de nuestro cerebro y que los neurólogos que estábamos en contacto con las estructuras físicas y las patologías podamos de alguna manera usar esta interrelación para comprender adecuadamente el funcionamiento cognitivo, comprender adecuadamente la cognición. 2 diapositivas, 3 de qué sabemos de nuestro cerebro. En realidad sabemos de que hay grandes sistemas, un sistema sensorial y un sistema de acción que es el sistema motor y un tercer sistema que tiene que ver con el medio externo. Un hemisferio izquierdo que está más relacionado a todo lo analítico, a lo verbal, y un hemisferio derecho que está más relacionado a lo espacial, al funcionamiento más global. En este contexto empieza a aparecer algo que es la cognición social. ¿Y qué es la cognición social? En realidad, desde las distintas evoluciones que han tenido las especies, ha habido una adaptación a que las comunidades sean cada vez más grandes y que los individuos puedan sobrevivir a partir de reglas en esas comunidades. Esto ha llevado a que se generara lo que se conoce como cognición social, que es la característica de tener un conocimiento de lo que es esta interacción con el medio social y actuar adecuadamente en consecuencia. Esta cognición social depende de que nosotros recibamos un estímulo, por ejemplo, ver si alguien se está durmiendo cuando yo estoy hablando, tomar conciencia de que estoy siendo demasiado aburrido y tratar de modificar mi presentación. Ese estímulo va a llevar
a que proceso yo el estímulo, recibo ese estímulo, voy a estar pasando por la cognición, la emoción y la motivación, y eso va a determinar que yo cambie la conducta, que yo cambie el tono de voz, que yo intente ser un poco más divertido y que no se duerma la gente que me está escuchando. Esto tiene que ver con una percepción social que tiene que ser adecuada, una cognición social que va a ser todo este procesamiento entre la cognición y la emoción, el juego entre la cognición y la emoción, y esto va a llevar a que yo tome conductas adecuadas. Yo siempre pongo el ejemplo, yo lo voy a ver a Fernando, director de INEVA, lo voy a ver al despacho de él, Fernando se levanta, suena el teléfono, cuando suena el teléfono el movimiento automático más instintivo nuestro es atender el teléfono, pero yo estoy en el despacho de Fernando, no puedo atender el teléfono, o sea, dejaré el teléfono, sonará el teléfono y cuando viene Fernando le avisaré. Ese manejo es el que me permite todo este sistema, o sea, adecuarme exactamente a lo que sucede. Yo lo voy a ver a Fernando para pedirle que necesito, supónganse, yo estoy trabajando acá, necesito que él nombre, me designe más médicos en mi área y voy a verlo a Fernando. Y justo cuando estoy hablando con Fernando se arma un escándalo en la guardia, vienen de la guardia a plantearle el problema que sucedió. Yo no le voy a pedir a Fernando que necesito más médicos en ese momento. Terminaré la conversación y arreglaré otra reunión más adelante para lograr lo que yo quiero de tener más profesionales en mi área. O sea, todo eso es lo que regula este sistema y este sistema tiene que ver con determinadas estructuras cerebrales que intervienen, hay distintas estructuras cerebrales que intervienen en el juego entre lo que sería la parte de la emoción, la cognición y la motivación. Hace unos años un neurólogo italiano, Rizzolatti, describe algo que es bastante interesante y que hoy a la mañana venía para acá y lo escuché en la radio, lo estaban comentando en uno de los programas, que es lo que tiene que ver con las neuronas en espejo. Las neuronas en espejo son neuronas que existen en nuestro cerebro y que reciben la información del mundo externo y actúan en consecuencia, actúan imitando lo que está pasando en el medio externo. Y alguien bosteza y yo bostezo, alguien se toca el pelo y yo me toco el pelo. Esto que es extremadamente simple, esas neuronas extremadamente simples sirven para que yo reciba la información de la realidad y que yo procese esa información y yo actúe en consecuencia. Yo siempre pongo esta diapositiva porque cuando uno escucha lo que pasa con las adivinas, en realidad lo que están haciendo, están usando todo este circuito de manera muy entrenada. ¿Por qué? Porque nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, interpretan exactamente los signos, están extremadamente, o sea, esto es innato pero puede ser entrenado, interpretan los signos exactos y actúan en consecuencia y nosotros salimos convencidos de que nos orientaron y saben exactamente cuántos hijos tenemos, a dónde vamos, qué hacemos. Eso es básicamente la cognición social. Todo esto juega con algo que se llama la toma de decisiones. ¿Cómo yo tomo decisiones? Y yo siempre pongo a Antonio Damasio porque Antonio Damasio cuenta una historia de un empleado de ferrocarril que se lesiona una estructura cerebral que es el prefrontal y que era un muy buen empleado y a posteriori de esa lesión pasa a ser un empleado irreverente, inmanejable, desorganizado, lo echan y termina como un vagabundo en Estados Unidos y en realidad lo que había hecho el médico del Farlow, lo que decía, Phineas Gage perdió el alma, perdió quien lo controlaba para que pudiera actuar y tomar las decisiones correctas en su trabajo. Estamos hablando 1848, ¿no? Es interesante porque si a alguno le interesa, hay un libro de difusión general que es El error de Descartes, de Antonio Damasio. El error de Descartes juega a lo largo de todo el libro explicando lo que son las tomas de decisiones, está muy sencillo escrito, y juega entre esto que es la razón y la emoción,
y cómo la razón y la emoción terminan haciendo que nosotros tomemos la decisión correcta. Y lo que adelanta Damasio es algo, porque nosotros hasta Damasio veníamos con la idea de que nuestra razón controlaba absolutamente nuestra emoción y que éramos seres racionales por excelencia, a diferencia de los primates inferiores o a diferencia de otros animales. Y lo que demuestra Damasio es que esto es cierto, pero que lo emocional juega y hay mucho que tiene que ver con la toma de decisiones, con la parte de la emoción. Él describe toda una teoría que es la teoría de los marcadores somáticos, pero básicamente es este juego entre lo racional y lo emocional. ¿Cómo esto juega en nuestra vida profesional? En realidad la mejor explicación es que en el año 2002 el premio Nobel de Economía fue un psicólogo. Y fue un psicólogo que lo que hizo fue explicar cómo jugaba esto en las tomas de decisiones económicas. Cómo en la toma de decisión, en realidad Daniel Kahneman lo que hace es explicar cómo juega todo el procesamiento entre lo emocional y lo racional en la toma de decisiones económicas. Él desarrolla todo un modelo que es extenso, pero que básicamente habla de lo que es un equilibrio entre un sistema de recompensa, y el sistema de recompensa lo conocemos perfectamente, y es un sistema que se discute mucho, por ejemplo, en la adicción a las drogas, etc. Un sistema de recompensa versus un sistema de adversión o de que no queremos perder. Este sistema de recompensa se activa cuando se percibe un beneficio personal y el sistema de adversión o de miedo o de no querer ir al riesgo, a la pérdida, es otro sistema que tiene que ver con la parte de nuestro sistema límbico. Y el juego entre estos dos sistemas es el que termina haciendo tomar las decisiones individuales, y él nos pone que las decisiones individuales pueden adaptarse de las predicciones de la teoría económica tradicional, privilegiando en este caso la apuesta por lo seguro, pero discutiendo lo que tiene que ver entre lo que sabíamos que era lo emocional versus lo que sabemos que es la parte de lo racional. La última parte, ¿en qué otras cosas hoy por hoy se está usando esto? Yo vuelvo a lo que decía al principio, los neurólogos estábamos acostumbrados a relacionar el cerebro con las patologías. El gran cambio, y Neva, el nombre de las neurociencias nos muestra eso, el gran cambio es no solo pensar en las patologías, pensar que todo esto tiene que ver con modelos de normalidad y que en el todos los días, cuando yo vengo por la calle, cuando yo vengo en el auto, estoy absolutamente utilizando todos estos sistemas. Esto lleva, por ejemplo, a lo que ya desde los 90 tiene que ver con el neuromarketing. El problema de todo lo que yo sigo hablando para adelante es que muchas veces se toma y se ha tomado y se han hecho silogismos con esto. O sea, se ha terminado diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que son en realidad. Pero si uno lo toma seriamente y lo interpreta seriamente, hay modelos que son muy interesantes y hay experiencias que son súper interesantes. El entender el comportamiento del consumidor, nada más interesante que la experiencia de Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Esto lo conocemos todos, de que si uno sabe cuál es y conoce, digamos, si está la marca visible, uno prefiere una, y si no está la marca visible, por el gusto en general se prefiere la otra. Y esto tiene que ver con cómo nuestro cerebro juega con todo esto. También tiene que ver con el gerenciamiento estratégico y tiene que ver con mucho de la parte de cómo se genera la organización en las instituciones, cómo se ve hacia el manejo, la capacidad del manejo de personal, qué tiene que ver con los empleados en inteligencia, diferencia con toma de decisiones, diferencia en cómo juega todo esto a las teorías tradicionales, cómo juega la creatividad sobre todo este modelo.
¿Qué es lo que pasa sobre la planificación? O sea, los modelos de cómo nuestro cerebro genera la planificación, la organización, en esto que volvemos, que es la razón, la emoción y las intuiciones. Y para terminar, las neurociencias permiten interpretar las bases cognitivas y biológicas de la conducta. La patología es nada más que un resultado de algo que pasa, pero el juego es la cognición, la conducta y el cerebro en la normalidad. En segundo lugar, hay métodos disponibles, yo no los quise agobiar, pero hay cantidad de experimentos con resonancias funcionales, con estudios neurofisiológicos para ver y estudiar el tipo de respuesta de cada una de estas situaciones. Todo esto puede ser aplicado a la vida real y a la vida profesional. De hecho, esto nos pasa a veces por defecto profesional. Si yo voy en un avión, voy mirando y voy viendo exactamente lo que está haciendo la persona de adelante y tratando de interpretar qué es lo que pasa con la acción que está tomando a la situación que se genera en el avión, y uno va usando todos estos modelos para predecir qué es lo que está pasando. Digamos, es lo que hoy por hoy es el uso de las neurociencias en la normalidad, además de todo el uso que se le vino dando a nivel de la patología. Bueno, les agradezco y después quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias.